Serían los mismos que con Gipo, ¿no? Factura, nota de débito, nota de crédito, y el recibo de cobranza veríamos cómo para que afecte la cuenta corriente en el caso de que, si es de la voz, no sé cómo vamos a resolver lo mismo que quedó pendiente en Gipo, es decir, el retorno de Submedia a Ad Online por la cobranza. Pero si la cuenta corriente por ahora, hasta que se resuelva otra cosa, queda en SAP Media, la cobranza, bueno, quedaría a criterio de ustedes si vuelve o no esa información. Perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos facturas, ¿cierto? Notas de crédito, notas de débito, ¿cierto? Y esas facturas serían a la cuenta corriente, ¿cierto? Y luego volverían potencialmente, ¿cierto? De acuerdo a lo que dijiste, con la información del cobro aplicado a esos documentos para poder netearlo en Ad Online, ¿correcto? Correcto. ¿Qué Entonces, medios? para la cuenta corriente, no. ¿Qué pasa con lo que es forma de pago contado y planes? ¿Qué pasa? ¿Eh? A ver, en Ad Online existen las ventas contado, ¿ok? Las ventas contado, la diferencia que tienen con las de crédito es que al momento de hacer la transacción, el sistema automáticamente pide información de los pagos, ¿ok? Entonces, en ese caso, utilizaríamos el modo de PayUp para poder incorporar esos pagos, ¿vale? Entonces, Cuando Cristian, al principio no íbamos a la venta de contado, que bueno, es mínima acá en la voz, pero porque se hace a través de receptoría fundamentalmente, pero no habíamos quedado que era de la misma forma que enviaba una información a SAP, ¿o no? ¿Vos decís que usted, no, yo no digo nada, yo simplemente estoy explicando de que no existe la conocemos, manera. digamos, el PayUp como es para la venta de contado? No digo que no, pero no conozco cómo es la operatoria, ¿no es cierto? Y lo que más me interesa es, una vez que se cobra esa venta de contado, bueno, ¿qué pasa con los elementos con los cuales cobraste, ya sea efectivo, tarjeta o cheque? Ahí ya iría otra interfaz con los datos de cobranza en el caso de que se haga por PayUp. Exactamente, por eso que justamente eso es lo que tenemos que resolver dentro de estas sesiones de trabajo, José, ¿vale? Sí. Saber qué cosas vamos a hacer y qué cosas no vamos a incluir dentro de las integraciones, ¿ok? Y obviamente tiene sentido incluirlas dentro de las integraciones si las vamos a tener y vamos a usar, ¿ok? Sí. Entonces, en tu relato tú dices algo que es clave, me dices las ventas contado en este tipo de ventas son principalmente corresponsalías, ¿cierto? Y, y también son un número menor, ¿correcto? No, la venta Para de la voz. yo le llamo a la venta de mostrador, que puede venir una persona, normalmente nosotros lo hacemos a través de receptorías, que eso es una cuenta corriente de la receptoría. Correcto. Lo que no sé si vamos a llegar al alcance es cómo resuelve la receptoría la cobranza de todas esas ventas, porque ahí sí habría mucho contado, pero sinceramente no participé en esto de agarrar y cómo es la funcionalidad de este Ad Online que tendría la receptoría, si queremos darle una solución de cobranza o no.
No, yo la verdad es que no creo que tenga mucho sentido instalarles ad online a las receptorías como una caja de contado, ¿ok? Yo creo que el... Capturar y a cuenta corriente, Ah, perdón. la receptoría va a capturar el aviso en NAD Online y lo transmitiría a la voz del interior Claro. para que eso se Fíjate. publique. Eso está Exacto. claro. Ahora, la receptoría va a tener este nuevo sistema y lo único que va a hacer es esto, es la captura, le va a dar alguna información adicional, tiene alguna funcionalidad. Eh, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que resolver. De verdad que yo no me atrevo a decir qué es lo que va a hacer, ¿ok? Yo lo que no veo es poner a, a Ad Online como un módulo de caja de la receptoría, por lo mismo que tú dices, eh, José, porque finalmente lo que nosotros necesitamos es enterarnos de cuáles son los avisos y cómo nosotros le vamos a facturar estos avisos a la receptoría. Nosotros no, nosotros empresa, ¿cierto? En este caso la voz, no estamos recibiendo dineros directamente desde el cliente. Para Y, es- nosotros lo que pasa entre la receptoría y el cliente, entre comillas, es una caja negra. No sabemos lo que pasa ahí. ¿Ok? y eso está claro, pero lo que quería era entender para, bueno, cuando sepamos o hablemos con la receptoría es qué es la funcionalidad o no que va a tener este sistema. Este sistema a ellos les debería permitir capturar los avisos y en función de lo que se defina, ingresarlos al sistema, ya sea con cargo a un acuerdo que tengan las receptorías, o con cargo a una cuenta corriente. ¿Vale? Bien, Por, para con la voz y la receptoría para con el cliente. Tendría que tener un sistema de facturación aparte. Esto le brindaría la facturación para con el cliente. no. Este sistema no factura al cliente Ok, para el caso de las receptorías. ¿Vale? Ad Online puede emitir solamente un documento factura por orden de publicidad. ¿Ok? Y entonces nosotros vamos a utilizar ese documento factura para facturarle a la receptoría, no para que la receptoría le facture al cliente. ¿Correcto? Si nosotros lo que tendríamos que hacer si queremos que las receptorías funcionen de esa forma, tendríamos que crear a las receptorías como empresas dentro de online y hacer un modelo para ellos como el que vamos a tener entre CMI y La Voz o entre CMI y los Andes. Y eso es demasiado complejo para poder solucionarles un problema a ellos, ¿me entiendes? Yo no lo veo, ¿ok? lo que quiero es tratar de entender y saber la funcionalidad, nada más, está claro. ¿Ah? O sea que para la receptoría factura deberías tener, además de los sistemas, la voz, CMI y los Andes, un sistema por cada receptoría barra corresponsalía. Así lo veo yo, a menos que ustedes me digan otra cosa. Y quiero en este caso poder entender un poco más entonces esta complejidad, porque a lo mejor hay algo que yo no estoy viendo. Las receptorías hoy día, ¿qué es lo que tienen para poder funcionar? Primero, las receptorías son razones sociales empresas que no son de propiedad de La Voz o de los Andes, ¿cierto? Así es. Exacto. Perfecto. Por tanto, son entidades fiscales, es decir, entidades tributarias que son distintas a La Voz, ¿correcto? Sí, Sí. correcto. Y estas hoy día, ¿qué sistema utilizan para poder vender a los clientes? ¿Desde dónde sale la factura de ellos? Cada una soluciona lo que, cada una factura, nosotros no nos metemos en eso. Yo la consulta era para saber, No te decir, preocupes. bueno, va a haber un nuevo sistema y te va a aportar o no alguna funcionalidad. Por Correcto, ahí sí. era para entenderlo nada más. Hoy ellos lo solucionan por otra vía.
Vale, perfecto, perfecto. Sí, justamente eso es lo que quiero entender, José, porque a lo mejor quería profundizar en eso porque a lo mejor me estaba perdiendo de algo, ¿ok? No, Nada no, más, no. ¿vale? Sí, está claro. Entonces, entendiendo que es así, que hoy día no tienen ese apoyo, van, en simple van a estar en la misma situación el día de mañana cuando estén con Online, ¿ya? Nosotros le vamos a cambiar el front a esas receptorías y en vez de ocupar el sistema que tienen hoy día para la captura o el envío de los avisos desde esa receptoría hacia la voz, lo van a hacer a través de Online, ¿ok? La, ¿Ellos, la, ellos tienen alguna información de todos los avisos estos que mandaron? podrían tenerlo, podrían tener un informe al final del día, por ejemplo, de todos los avisos que se ingresaron, ¿ok? Eso es posible de hacer, ¿vale? De hecho, eso es parte del relevamiento que ustedes tienen que hacer dentro de los reportes de operación, ¿ok? Esto es al Hay, mismo precio, ¿no? perdón, perdón. ¿Es al mismo precio? Sí, de hecho, el reporte lo hacen ustedes. Está bien, está bien. ¿Ah? Está Eh, Nosotros finalmente esos reportes son bien típicos, entonces está la información disponible para poder hacerlo, ¿ok? bien. De hecho podríamos hacer algo más entretenido a lo mejor ya en, cuando estemos ahí, ¿ok? Como por ejemplo al otro día en la mañana enviar un reporte cuáles son los avisos que ellos ingresaron dentro de del día anterior, ¿ok? Está claro. Ahora, de hecho, José, lo que les digo es si estas órdenes de publicidad van a ir con cargo a acuerdo o van a ir directamente a la cuenta corriente, también es un dato que tenemos que resolver. ¿Y cuál es la diferencia? La Cuenta corriente. diferencia, ya, vale, pero ojo, ojo, porque el acuerdo sirve de alguna manera para poder liquidar, entre comillas, los avisos a la receptoría, ¿vale? Acuérdate que un acuerdo te permite saber cuántos son los avisos que están incorporados dentro de ese acuerdo. Tú podrías forzar a la receptoría para que todos los avisos de esa receptoría entren con cargo al acuerdo, ¿ok? Y de esa manera también podrías regular otro orden de precios y cosas, ¿ok? Yo creo que eso lo vamos a ver más adelante, Bueno, pero está la posibilidad de hacerlo, ¿ok? No mires al acuerdo como el acuerdo que tienes con el cliente final, ¿ya? Quizás te podría servir como otro instrumento de control. ¿Bien? bien. Entonces, más o menos lo que acabamos de describir es que la receptoría tendría, para algunos casos, ojo, para algunos casos, tendría Online Web Portal, que es la interfaz web que tiene Online en este momento para poder ingresar al sistema, ¿cierto? De forma remota. Y estos avisos, ¿cierto? Viajarían solamente el aviso, ¿cierto? Hacia Online y posteriormente este aviso se facturaría a la receptoría, ¿cierto? Y sería enviado a la cuenta corriente en SAP Media, ¿ok? Es Correcto. altamente probable que ustedes definan una frecuencia de facturación para las receptorías, ¿ok? Pregunto, ¿esa frecuencia de facturación de cuánto tiempo es en el caso de la corresponsalía? Hoy es semanal nosotros. Entonces aquí estamos diciendo que la frecuencia de facturación semanal para receptorías. Correcto. Este es un diagrama a mano alzada, ¿eh? Después ahí lo vamos a encachar, ¿vale? Entonces, para el caso de las receptorías, no irían en este caso los pagos, ¿cierto? No irían ingresos, sino que iría solamente el monto de la venta, ¿cierto? Porque luego la receptoría pagaría esto directamente a través de algún medio, directamente sobre la cuenta corriente de SAP. Te Correcto. hago una pregunta, José. ¿Cómo pagan las receptorías hoy día los documentos? Tenemos
un mix. Hay algunas que emiten un cheque por toda la factura, hay otras que traen parte de efectivo, parte en cheque, parte en transferencia, algunas que pagan cheque con cheque de tercero más cerca del vencimiento de la factura, o sea, Hay de todo. recibimos de todo. Vale. Tarjeta de crédito ya no. Antes recibíamos cupones de tarjeta de crédito, pero ahora ya no, porque no hay cupones manuales. Puede venir alguno de naranja, pero no hay prácticamente. Ya, perfecto, perfecto. Por tanto, pero siempre es directamente, disculpa, José, para poder entenderlo bien, siempre es directamente de la receptoría con la cuenta por cobrar. No hay sistemas de cobro, entonces tú no me dices que eso no se usa. ¿Sistema de cobro te refería a algún cobro electrónico? A algún cobro electrónico o alguna entidad de cobro. Por ejemplo, en Chipo nosotros tenemos Pago Fácil, ¿recuerdas? Nosotros para la receptoría no lo tenemos instrumentado, lo tenemos instrumentado para canillas como en Chico, por ejemplo. Vale. Por Pero tanto, acá no. A futuro puede haber, estamos tratando de que se modifique una cuenta recaudadora en un banco, pero todavía no lo tenemos implementado en SAP. vale. Por tanto, aquí el flujo sería entonces directamente de la receptoría a la cuenta por cobrar de SAP Media que es ejecutada en algún lugar, ¿correcto? Correcto. Ya sea a través de un cobrador o a través ¿cómo se llama? Transferencia bancaria, De transferencia, ¿cierto? recaudación. Esta vía de ingreso, pero siempre va al mismo lugar. Perfecto, perfecto. Bien. ¿Qué más creen ustedes que podría ser interesante tener en cuenta dentro de esta situación? Porque finalmente partimos, ¿cierto?, con el caso de las receptorías, ¿vale? Uh-huh. Eh, No hemos resuelto, perdona, lo de con receptoría. Para mí está lo de contado que habíamos hablado ahí, que quedaría a definir, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Perdón, no te escuché, José. Que habíamos hablado de la venta de contado y vos preguntabas si era sobre la receptoría y ahí surgió el tema. Pero Sí, puede venir algún cliente particular que ponga un aviso por caja. Eso nosotros le llamamos aviso de contado. Es un bien, cliente que no factura en cuenta corriente, nada. Entonces, ¿hoy qué hacemos? Se factura ese aviso en una caja de contado y se cobra. Esos movimientos son muy poquitos, pero tenemos que resolverlo de alguna forma. O Ad Online le envía una información que hoy envía a SDCLA a SAP y seguimos con el mismo mecanismo, que si nosotros seguimos en SAP Media, yo creo que ese sería el ideal, o lo cobramos, lo facturamos y lo cobramos por Ad Online. Lo que pasa que ahí lo que habíamos quedado era todo lo que ingresa por ese lado después tiene que rendirse ya sea con depósito al banco o el cheque que se reciba, y ahí es otra interfase más, ¿no? claro, claro, porque tú ahí me dices que entonces la persona que es la caja, entre comillas, que está ahí físicamente en la voz, ¿cierto? Sí. Tendría que tomar todos los pagos recaudados dentro del día, que a lo mejor es uno o a lo mejor son tres, ¿cierto? Sí, no, uno o ninguno, porque como Uno te o digo, ninguno. es prácticamente movimiento. Claro. Y poder tomar esos pagos, transformarlos en un depósito bancario y ese depósito bancario, luego de eso, rendirlo en la cuenta por cobrar, ¿correcto? Y de alguna manera machear ese depósito con los documentos facturas que se emitieron en AdOnline, ¿correcto? Al ser de contado, digamos, se machea en el momento del cobro ahí nomás.
se factura y se cobra, no hay... Sí, no hay- pero no hay- ¿a qué me son dos refiero con pasos distintos, sí. Sí, pero ¿a qué me refiero con esto yo, José? Hay una diferencia, porque yo te digo, este modelo yo lo he visto, ¿ok? Y por eso que quiero profundizar en él. Hay lugares donde la caja, no es el caso de ustedes, pero quiero entenderlo bien, ¿ok? Sí, sí, Hay algunos lugares donde la caja está en un lugar distinto del edificio corporativo, digamos, ¿ok? Entonces, estas empresas han resuelto que para ellos es más fácil tomar todos los ingresos del día y a través de una entidad de recaudación de valores como de estos Brinks o estas empresas que van con el camioncito blindado a recoger el dinero de las oficinas, ¿cierto? Ellos lo que hacen es que tienen, por ejemplo, 3 facturas hechas a Pedro, Juan y Diego por las ventas del día, a Pedro, Juan y Diego, ¿cierto? Y estas facturas emitidas a Pedro, Juan y Diego fueron cada una pagadas con distintas formas de pago, ¿correcto? correcto. Cheque, efectivo o tarjeta de crédito, ¿vale? Sí. Esas distintas formas de pago son, en el caso de los efectivos, no de la tarjeta de crédito, ni tampoco del cheque, sería solamente lo de efectivo, son depositadas en un banco. ¿Viste? Porque hay una diferencia física, ¿cierto? Esta oficina está afuera. Entonces yo Correcto. tomo la recaudación del día, lo deposito en este camioncito blindado y, por tanto, a la cuenta por cobrar no llega el efectivo. ¿Lo ves? No llega el efectivo, sino que lo que llega es un depósito bancario. Y ese depósito bancario, que es la sumatoria de Juan Pedro Diego, Exactamente. Exactamente. los 3 ¿Ah? depósitos de cada operación afectan a un solo depósito bancario. Exactamente. Ahora, eso requiere obviamente una complejidad mayor al momento de poder hacer la conciliación bancaria, ¿correcto? Porque a ti te va a llegar un depósito, va a llegar un depósito aquí que va a ser la sumatoria, ¿cierto? Un depósito que va a ser la suma de los efectivos, ¿cierto? Y luego, y además vienen varias facturas, ¿ok? Varias Sí. facturas de contado, ¿ok? Entonces, ese depósito, que es la suma de las facturas contado que fueron pagadas con efectivo, llegan a la cuenta por cobrar y luego hay que hacer la conciliación bancaria. Eso significa que hay que tomar este depósito y aplicarlo a cada una de las facturas emitidas, pero ya esta es una operación que se hace en cuenta por cobrar, ¿ok? Está bien. Esa figura ustedes no la tienen. No, te digo Bien, cómo es. ya. La cobranza del día, vamos a suponer que vengan los 3 que dijiste, Juan, Pedro y Diego, 2 pagan en efectivo y uno, qué sé yo, con cheque. La cobranza de esa factura se hace en el momento y vos tenés que te ingresó cancelar, qué sé yo, caja contra la cuenta contra la factura esa de venta. ¿Sí? ¿Sí? Y en otro caso es valores a depositar o cheque diferido tercero. Entonces, Ajá. eso al final del día, las facturas ya quedaron pagas con esa forma de pago. Y yo tengo contablemente un volumen de caja, un volumen de tarjeta o un volumen de cheques. Que al final del día o al otro día a la mañana en realidad, nosotros depositamos la totalidad. Entonces, ¿qué haces? Todos esos movimientos de caja que vos tenés los depositas. Y los cheques diferidos lo mismo. Entonces no hay que hacer la conciliación que vos decís, se hace al momento del depósito bancario, pero no posterior. No sé si me explico. Perfecto. Por tanto, la situación que tú tienes es que para las facturas contado, tú vas a tener
un pago individual por cada uno de los documentos, ¿cierto? Sí. La factura de Juan con su pago, la factura de Diego con su padre, con su... Ah, está claro. La de Juan, la de Pedro y la de Diego, cada uno con su pago individual, ¿cierto? Y posteriormente a eso, tú tienes aquí, este es una pregunta, ¿eh? Tú tienes aquí algo, ¿cierto? Que va al banco con la información de eso, de esas recaudaciones, ¿cierto? Sí. O el cheque, sí, en caso de que tampoco es muy común, pero en caso de que sea un cheque diferido, de fecha de pago posterior, queda en la cartera con todos los cheques a depositar, ¿no es cierto? Es decir, o se va al banco o se va al cajón. Correcto. Vale, perfecto. Bien, me alegro, porque si es así, creo yo que lo más simple es utilizar el módulo de PayApp. El módulo de PayApp nosotros lo vimos en las formaciones y si no, bueno, hacemos algo dentro de estos días para poder reverlo, ¿ya? Que de hecho sí, lo vimos porque estuvimos trabajando con las formas de pago que se iban a definir, ¿o no? Yo sabes que no me acuerdo recién esa Yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Y si no se acuerda Eugenia, no debe haber pasado, porque Y si no se acuerda, claro, sí, yo, sí. que no me acuerde yo, muy factible, pero Eugenia tiene buena memoria. A ver, voy a ver si puedo hacer algo como para un segundito, solo para que se lleven una imagen. Una imagen, déjame ver aquí. Un segundo, denme un segundito, por favor. Un segundo, un segundo. Sí, mira. A ver si se ve bien esto, ¿ah? Cada vez que emitimos un documento en online, cada vez que emitimos un documento en online, un documento contado, ¿ya? Nosotros tenemos en online, lo están viendo, ¿cierto? Sí, Tenemos la posibilidad de generar órdenes ventanilla. ¿Cuáles son las órdenes ventanilla? Son las órdenes justamente contadas, ¿vale? Estas órdenes ventanilla tienen el mismo comportamiento de cualquier otra orden, ¿ok? Tienen un cliente, tienen un producto, tienen una facturación, tienen todo lo mismo que cualquier otra orden de publicidad, ¿vale? Por tanto, en esto no hay mucho misterio, ¿bien? Y además de eso, tienen la posibilidad de poder generar un cobro de inmediato al documento, ¿vale? Eso significa que al momento de guardar esta orden, cuando yo la guarde y me dé un número el sistema, de inmediato se me va a generar la factura, en el momento se va a generar la factura, y además de eso, me va a abrir el sistema una pantalla como esta, que es la que me va a permitir asociar pagos a ese documento, ¿ok? Algo así como esto. Momento. Me va a permitir asociar formas de pago al documento, ¿ok? Está en una resolución más grande, por eso que la ventana quedó media extraña aquí, ¿vale? ¿Y qué tengo? Ah, un segundo, ¿eh? ¿Y qué puedo hacer yo dentro de este? Un segundo, ¿eh? Algo me falló aquí.
Aquí está. Muy bien. Entonces, cada vez que yo guarde una orden de contado, se va a abrir automáticamente una ventana como esta, donde me va a permitir tomar la factura o las facturas que tengan algún saldo para ese punto de caja y asociarles formas de pago. ¿Qué formas de pago? Las que se definen en el sistema. ¿Ok? Estas son las formas de pago que nosotros tenemos definidas hoy día en una máquina de demo. ¿Ok? Que tengo acá, por ejemplo, tengo cheque. Y claro, selecciono cheque y se me abren las opciones para cheque. ¿Cierto? Me pide un cliente para el cheque, la cuenta corriente asociada a ese cheque, ¿cierto? El número del talón, etcétera, ¿vale? En el caso de tarjetas de crédito, Perdona, ¿la cuenta corriente se refiere a la del cliente? la cuenta corriente del cliente, exactamente, que desde donde proviene el cheque. Sí, ¿Sí? claro. En el caso de las tarjetas de crédito, también me aparece un monto, ¿cierto? El tipo de tarjeta de crédito, ¿vale? El número de la tarjeta de crédito, el código de seguridad, etcétera, ¿vale? Si es efectivo, por ejemplo, me va a pedir solamente el monto del efectivo, porque no tiene sentido poner otra cosa, ¿cierto? Podría ser un pago, por ejemplo, en este caso un pago virtual, ¿vale? Es decir, los nombres, una transferencia bancaria, los nombres de las formas de pago y los tipos de datos que pide por cada forma de pago son configurables, ¿ok? Correcto. Y se configuran eh, y además permiten que estos pagos queden asociados al documento, ¿ok? Correcto. Y eso va a significar entonces que dentro de la integración nosotros tengamos que enviar no solamente el monto de la venta y los datos del cliente, sino que también podamos enviar el pago, ¿ok? Correcto. Sería algo así como esto. ¿Me dan un segundito? Un segundito, por favor, que me están... un segundito, no me demoro mucho. ¿Ah? No hay problema. Perdón. Bien, entonces, justamente es eso lo que tenemos que resolver, ¿vale? Entonces, si les parece, nosotros deberíamos, para que ustedes tengan una idea más acabada, calendarizar una demostración chiquitita, porque no da para mucho, ¿cierto? Eh, de los pagos contados, del flujo de pago contado, ¿cierto? Ah, ¿Hay alguien ahí? lo que quedaría ahí es decir, cuando yo cobre la sumatoria de todo ese efectivo, vaya lo que vos pones banco o cartera de cheques, al final, Es lo que tú me digas, porque fíjate que justamente eso es parte de la integración, José. claro, Nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener todo el detalle a la mano. ¿Por qué? Porque por cada factura contado vamos a tener un pago individual, ¿ok? sí, Imagínate que te llegan, porque esto también yo lo he visto, ¿ok? Imagínate que tú tienes tres bancos, tres casas bancarias distintas, donde funcionando en tu país, ¿ok? Qué sé yo, por decir algo, Santander, que los españoles están en todos lados, me imagino que allá también, ¿o no? también Sí, también. tenemos acá para ahora. Ah, está Santander, está, qué sé yo, no sé cuál más, ¿vale? Bueno, son tres casas bancarias. Y tú lo que quieres hacer es que llevas una cuenta en la cuenta corriente,
distinta por cada por cada casa bancaria. Porque lo definiste así, ¿ok? Entonces, los pagos, en este caso, de transferencias electrónicas de la caja, de la casa bancaria A, yo los quiero separados de las transferencias electrónicas de la caja, de la casa bancaria B y de la C, ¿ok? Si es esa la figura, ese va a ser el detalle que nosotros vamos a enviar a la cuenta por cobrar, ¿ok? Eso es parte del diseño. De hecho, eso es lo que tenemos que definir en estos días, ¿ok? Sí, te escucho. Entonces, ya dijimos que teníamos facturas, notas de crédito y notas de débito. Yo voy a hacer un recuento hasta ahora, ¿ok? Tenemos facturas, notas de crédito y notas de débito que viajan a la cuenta corriente, ¿ok? Además dijimos que en el caso de las receptorías, toda la complejidad de el cobro de las facturas va a ser directamente solucionado por SAP Media, ¿ok? Perfecto. Y además de eso, estamos diciendo ahora de que en el caso de las ventas contado, que son muy pocas, ¿cierto? Pero que existen, nosotros vamos a ingresar el pago en online con el detalle correspondiente, ¿cierto? Y que esta información la vamos a enviar, y aquí esto es pregunta, ¿en el mismo momento que enviamos las facturas o en un momento posterior? La información Claro, por ejemplo, yo tengo de algunas cobro. yo tengo algunas empresas que en el mismo momento que están enviando la factura a la cuenta por cobrar, están enviando los pagos a la cuenta por cobrar, ¿correcto? Otros lo hacen en momentos distintos, es decir, toman un archivo donde tiene todas las facturas y luego hacen otro archivo que tiene todos los pagos. No sé si me explico, José. No son movimientos individuales, vamos a suponer, porque son en distintos momentos de tiempo. Viene Juan, pone un aviso de contado, va a la caja y lo paga. ¿Sí? Entonces, la factura se cancela y ya se habilita para publicar Ajá, en donde sea, correcto. clasificar, en donde sea, o Ujú. en una página de lectura, o en el cuadernillo, digamos. Ahora, todo eso, esa plata que yo recaudé, cheques, lo que sea, ya canceló la factura, entonces pasa a otro estado, digamos, Ujú. que sumaría toda la plata, sumaría todos los cheques y yo lo tengo disponible a eso para depositarlo en el banco, como dice ahí, o vaya a cheque en cartera, en el caso que sea fecha. Lo que yo estoy hablando es el paso posterior, es decir, yo hoy día cobré 100 pesos y 2 cheques. O después tengo que rendir eso. Eso lo voy a depositar en un banco. Y el cheque lo guardaré en cartera hasta que se cumpla la fecha o lo deposito también en el banco. Ese paso hoy es una transacción en San Media donde el efectivo desaparece de la cuenta de efectivo y va a banco, donde el cheque Ajá. desaparece de cheque diferido en cartera y va a banco, o queda en cheque diferido en cartera. O sea, es una cuenta contable que tiene un movimiento, un ingreso por las cobranzas y un egreso por el depósito. Entonces, si yo utilizo PayUp, lo que preguntaba, digamos, y lo que me preocupaba es decir, esa rendición la puedo hacer en PayUp y después eso está bien que hay que definirlo, pero lo hago en PayUp y va después a la contabilidad. Esa información de todas las cobranzas pasa con un archivo a San Media y después el depósito lo hago en San Media. Son las cosas que terminarían el circuito, digamos.
Correcto. Va a ser, creo, la segunda situación. Correcto. Vas a mantener el mismo modelo de hoy día. Bien. A la cuenta por cobrar te van a llegar facturas y los pagos asociados a esas facturas. Y obviamente van a llegar a las cuentas que tú me digas, que van a ser, no sé, efectivo o qué sé yo. ¿Vale? O cheque o lo que sea. Pero eso debería, creo que vamos a mantener el mismo modelo que tienes hoy. ¿Ok? Bien. Ahora, mi pregunta es, el momento, a eso me refiero, José. Viene Juan, paga la factura. En ese momento es cuando yo envío la información a la cuenta corriente. ¿Es en ese momento, en el mismo momento? Correcto. ¿O es al final del día? ¿O No, es... porque ahí ya te pagó la factura. O sea, pasa a otra instancia, como te decía, que va a ser una cuenta contable que sean todas las cajas o todos los cheques diferidos o todas las tarjetas que sean. Vale. En el momento Vale, de la porque cobranza, ¿no? en el momento de la cosa, lo que pasa es que como es contado, se cobra de inmediato, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero no sé cómo lo ves vos en el sentido, un paso es la emisión de la factura o cuando cobras ahí emite la factura. No, se emite la factura y luego se ingresa el pago. Correcto. Por Si eso ese digo, pago, si ese pago no existe para las facturas contado, el aviso queda en un estado de pendiente de revisión. perfecto, Por tanto, no puede publicar. ¿Ok? correcto, así está. Eso, eso asegura de que obviamente no te ingresen cosas que no van a pagar después. ¿Vale? Tenemos algún Algunos, colorcito ahí. algunos casos. ¿Ah? Te digo, no, el tema es este. ¿Cómo está configurado hoy? Eso es como vos decís, en general, puede haber empleados que suponete pongan un aviso de fúnebre, qué sé yo, sobre todo sea con los gerentes. Ponen un aviso fúnebre y el aviso, si es empleado, publica igual. ¿Es factible eso o tenemos que buscar otro mecanismo para solucionarlo? Es Ahí lo decir, que... Dale, dale, dale. no, es decir, un señor Juan Pérez cualquiera pone el aviso, no pagó, no lo habilita para publicar. Viene Eugenia Scavoni, pone un aviso y aunque no lo haya pagado, de contado, ¿no? Aunque no lo haya pagado, el aviso publica igual, porque es empleado. Se lo cobramos a lo mejor mañana, no Ya. hoy. Pero yo te digo, entonces no es contado, ¿cierto? Esa es la respuesta que yo te tengo que dar en lo formal. Perfecto, Dicho eso, dicho y eso, acepto. dicho eso, lo que podemos hacer es definir una forma de pago empleados que tenga una vida distinta, ¿me entiendes? Es decir, No, pero no te preocupes, no vamos a entrar, le hice la pregunta para ver si existía, no vamos a entrar en un quilombo por un caso, por 2 o 3 casos puntuales, los cobraré contra contado y después la plata, qué sé yo, se la cobro por otro lado. va, No te preocupes. bien. Vale, entonces lo que tenemos hasta ahora es que las ventas contadas se ingresa el pago en nada online, ¿cierto? Y se envía la información a la cuenta corriente, ¿cierto? Eh, ya, perfecto. Aquí hay algunas cosas que hay que profundizar de forma posterior a esta conversación, ¿vale? ¿Y cuáles son ellas? Obviamente, eh, el mecanismo de envío de esta información, ¿ok? Que por la experiencia que nosotros tenemos en Chipo son estos archivos TXT, ¿correcto? Ujú. Eh, por tanto, lo que habría que definir es el formato de envío
¿cierto? De envío. El momento de envío, voy a insistir en eso, y me refiero el momento de envío es en qué momento yo voy a enviar esta información a la cuenta por cobrar. La voy a enviar una vez al día, la voy a enviar cada vez que se haga la transacción, cuál es el requerimiento, ¿ok? Normalmente pasa de que, por ejemplo, las facturas de cuenta corriente se envían al final del día, o ¿cómo se llama? O cada vez que se hace la facturación, ¿cierto? En este caso tú me decías, no, para las receptorías nosotros hacemos facturación semanal. Entonces, en ese momento, cuando se genera la factura, es cuando va a viajar la información hacia la cuenta por cobrar, ¿correcto? Sí. Entonces tenemos el formato de envío, el momento del envío, ¿cierto? Y en el caso de las facturas contado, sería lo mismo tanto para las facturas como para los pagos, ¿vale? Hay que saber si eso va en un solo archivo, va en archivos aparte, cuál es el formato, dónde se deja, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, formato de envío, cuál es el momento y cuál es el destino de esta información, ¿correcto? Correcto. Preguntas, Cristian, dígame. si nosotros en lo del contado decidiéramos no usar la caja de PayUp y usar la caja de Submedia, podemos hacer un flujo en donde venga la factura, la cobremos y vuelva la marca de cobrado. Sí lo podríamos hacer. No sé si con la oportunidad, no sé, tendría que verlo a Eugenia. Y este es el momento de decidirlo. Sí, sí. Yo en todo esto tampoco tiré, porque si vos decís, bueno, ¿qué es lo que querés más práctico? Como hoy está funcionando la caja de contado nuestra, ¿qué haría? La misma información que le envía SDClass a la caja, que la envíe Ad Online a la caja, la cobramos ahí y sigue el circuito normal. Esa para mí es la más simple. Pero no sé cómo vos vas a obtener la información de que esa factura se pagó. Correcto. Yo lo que ¿Qué tengo pasa? temor de todo esto son la información que vuelve de SAP, porque por eso estaba tratando de resolverlo por Ad Online, porque la información que vuelve de SAP, no sé si toda esta interfase, toda esta información que vuelve, vamos a tener la respuesta inmediata o en tiempo y forma de SAP Media, ¿no? Claro. Porque implicaría algún cambio, algún desarrollo que no sé si lo van a hacer. Por Sí, eso nosotros podemos asociar pagos a las facturas de forma posterior, ¿ok? Lo que no tengo claridad, porque no lo he hecho nunca, es emitir una factura contado, pagarla en otro lado y luego hacer que ese pago de contado llegue a online. Eso no tengo claro si se puede o no se puede hacer. Yo me lo apunté aquí, ¿ok? está bien. Es decir, de alguna forma tercerizar el pago contado en otro sistema. Sí, correcto. Porque Eso de esa no... forma no habría que hacer nada posterior porque ya está hecho. Ahora, Ah, ahí lo único que queda pendiente es el retorno de la información. De todas exacto. maneras, por la cantidad que tenemos, si vos me decís, a ver, este retorno, esto queda en Ad Online pendiente y yo tengo que agarrar y darle la información, que yo, ponerle un tilde que esté pagado manualmente, por la cantidad de operaciones que tenemos, yo te digo, lo hagamos. Ya. ¿Me explico? Sí, sí, son tan poquitos que da lo mismo, ¿ok? Sí, yo creo que en el mes pueden venir
dos, tres operaciones, no más, según puede haber algún día que... No, pero no hablamos de 20 contados, no hablamos de otros productos. No sé, vamos a ver cómo facturamos. No, en caso estamos acá hablando con Eugenia lo de rezago, que es otro tema, porque ahí sí no hay problema de ¿Qué es eso? ¿Qué es rezago y eso? todo. ¿Qué es eso de rezago? ¿Qué le significa? No te asustes. No, ¿solo te acordás de otras ventas que dijimos que también quedó de qué Ah, forma perfecto, sí, 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 sí. lo vamos a resolver? Si queda esta caja, nosotros hoy lo tenemos resuelto de facturar por Sam Media y cobrarlo por Sam Media. Entonces, momentáneamente no tendríamos que facturar nada de eso por ad online si no está resuelto o si eso demora la implementación. ¿Me explico? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces, queda pendiente de mi parte, por un lado, hacer una demo de lo que es el flujo de contado, ¿bien? Sí. Y además de eso, resolver la pregunta si respecto de los pagos contados se pueden hacer en otro sistema y después integrarlo, ¿ok? Sí. Cosa de Ya que sea tengamos, automáticamente o manualmente. claro, ya sea que tengamos un retorno de esta manera, ¿cierto? Algo así como esto. ¿Ah? Correcto. Como te digo, automática o manualmente. Ahí sería sin desarrollar nada, que por algún mecanismo le pongamos Es OK, decir, se ma- cobró. manualmente seguro que se puede, ¿eh? Bien. Seguro que se puede. O Y de sea Vos, hecho, que José, perdón, vos decís manualmente porque el volumen es poco, para pensar que podríamos llegar a hacerlo manualmente. sí. Yo te digo, debe haber 2 o 3 operaciones al mes, puede haber algún mes, qué sé yo, no sé, hay elecciones. Y sí, por ahí a lo mejor los partidos políticos, como a muchos que cobramos el contado, por ahí puede haber algunas cosas, pero en general muy poca que se maneja creo que manualmente sin ningún problema. vale. En honor al tiempo, porque vamos a tener que describir un poquito algunas problemáticas de los Andes, yo dejaría este tema hasta acá. Me parece que ya están los elementos sobre la mesa. Hay que profundizar en cada uno de ellos para ir más abajo. Yo quedo con estas dos cosas pendientes entonces y ver cómo lo podemos resolver. ¿Ok? Para resumir, Cristian, yo, si vos me preguntás, la más fácil es que Factura Online envíe la información a la caja de Sam Media para agarrar y cobrarla y el retorno lo hagamos manualmente para la Vale. voz del interior en las facturas de contado. Seguro que manualmente lo vas a poder hacer. De hecho, podríamos incorporar dentro de online una forma de pago que se llame Submedia y, por ejemplo, poner a mano el número de la transacción de Submedia, ¿ok? Para poder Perfecto. tener algún dato y que de forma posterior puedas hacer alguna correlación, ¿ok? Bien. Eso seguro que lo podemos hacer. Seguro, seguro, seguro. Bueno, ¿Vale? eso ahí solucionaríamos esa contado. Perfecto. Perfecto. Y respecto de los pagos créditos, ya sabemos que esos se resuelven completamente en la cuenta por cobrar, por tanto no son parte del alcance de este tema en la voz. ¿Correcto? Sí, lo único que ahí quedaría es el retorno de la información. Es decir, que venga la información de SAP de que esa factura está paga. O que quede como lo estamos haciendo hoy en Chipo, donde no tenés ese retorno. Pero acá lo vas a necesitar o no. No lo sé, no sé. Yo creo que va a depender de si ustedes lo quieren tener esa información o no. Fíjate que, porque finalmente tú
tal cual como en Chipo, asumes que todas las facturas fueron cobradas. Y luego de... ¿Perdón? No, y en Chipo, bueno, después tendríamos que ver, porque hoy la información la tenemos en otro lado, habría que ver qué impacto tiene ese en el resto de la información. No te entiendo. Y es otra cosa, vamos a suponer, si AdOnline hoy toma todas las facturas como cobradas, aunque haya ido a cuenta corriente, si yo quiero hacer algún informe desde AdOnline, voy a tener Claro. una información que no es correcta. Entonces, Exacto, sí. eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Exacto, porque en ese caso, para la voz, la información de la cuenta corriente la tendrías en SAP Media, no la tendrías en AdOnline, ¿ok? Que es lo mismo que te pasa en Chipo. Sí. Lo que tendrías que hacer, que eso es un tema posterior, es saber si vas a tener algún tipo de bloqueo en AdOnline. Eso significa que si a Juan, por alguna razón, tú tienes información en la cuenta por cobrar que hace de que Juan sea un cliente de riesgo, lo puedas informar hacia AdOnline y no le puedas seguir vendiendo. ¿Ok? Sí. Esa Perdóname, Cristian, eso ocurre. Yo hoy lo bloqueamos, pido al sistema que bloqueen un remoto. En el caso de que exista el módulo riesgo, bueno, bárbaro. Ahora, ¿hay forma también de bloquearlo manualmente a ese o no? Sí, claro, sí, se puede bloquear manualmente. Ah, está solucionado. Pero el módulo de riesgo, si no vuelven los cobros, ¿cómo funciona? No, funciona igual. La única diferencia es cómo se compone el riesgo. Y te lo voy a mostrar aquí brevemente, Alejandro. No, pero Eugenio. No te preocupes, porque funciona igual, ya estamos con eso. Lo Sí, único que, digamos, rompiendo tu planificación que estabas cerrando este tema, el tema de las operaciones que vienen de autogestión por import y que tienen que ingresar a AdOnline para que se facturen ahora, pero que se pagan con marcado pago en SAP. ¿Cómo lo metemos en este tema? ¿Cómo lo...? muy buen tema. Porque ahí la integración es total, ¿ok? Y eso lo vamos a pintar en otra lámina. ¿Cómo? Perdón, ¿qué fue lo que dijiste, Eugenia? Perdón que no escuché bien. Hay unas operaciones de autogestión, por ejemplo, el que compra un clasificado por la web para la semana. Entonces van a ingresar por el módulo de import a AdOnline, porque se van a ver efectuado la venta no con un cliente, sino que la orden va a venir de otro lado. Ok, perfecto. AdOnline lo va a facturar ahora, porque va a reemplazar a SAP Media en cuanto a la facturación. Perfecto. Esto lo habíamos hablado, que son las ventas que ingresan por otra vía, digamos, porque esto es totalmente distinto en este sentido. Hoy estos avisos entran cobrados ya. Entonces, lo que podemos hacer en pos de achicar los tiempos de lanzamiento y que larguemos con AdOnline, a mi entender, estas ventas de portales que son de contado se podrían seguir haciendo como están hoy, lo único, la comunicación a AdOnline para el publicador. ¿Cómo lo manejamos a eso? Evaluémoslo. Pero mira, nosotros estamos hablando de esta situación, ¿vale? Voy a alargar un poquitito acá. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es que desde el portal de autogestión, ¿cierto? Viene el aviso más el pago, ¿correcto? Sí. Sí. Porque
porque no estamos hablando de avisos que el cliente contrata y paga de forma individual. No estamos hablando del portal que ustedes tienen para las empresas, ¿cierto? Exacto, estamos hablando de otra cosa, de De- mercado. de- Va, perfecto. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de que el cliente se va al portal de autogestión y el portal de autogestión nos envía el aviso más el pago, y que eso a través de Add Online Import, ¿cierto? Entraría a Online, ¿cierto? Y ¿vale? Eso que a través de Online Import entraría a Online, ¿cierto? Y aquí nosotros tendríamos que emitir la factura y también enviar esa factura con el pago. Esto es pregunta, ¿eh? O el pago se va por acá, por este flujo que está aquí. ¿Cómo se va el pago? Pregunto. Eh, Hoy la factura se emite y como tiene esa forma de pago, se toma como paga automáticamente y va a una cuenta contable que es, por ejemplo, gestión de cobro Mercado Pago. Eso hoy es una cuestión a mejorar pero tendríamos Claro, que porque ver porque es un globo, ahí, digamos. ahí tienes una bolsa de gato, es decir, ahí no sabéis qué es lo que hay, ¿cierto? Así es, hay un saldo contable, nada más. Hay un saldo, hay un gran saldo, exacto. Y después el problema lo tienes en la conciliación, porque ahí en la conciliación te vuelve loco tratando de conciliar. No, eso, realmente, porque esto surgió, a ver, el mecanismo, y el Clarín lo tiene igual, ¿no? El mecanismo, esto surgió para cuando se iniciaba para ver qué movimiento había, y hoy tiene un movimiento importante ¿Ya? que, bueno, sigue manejándose como bolsa. Entonces, si hay alguna solución a esto, estaría muy bueno. Vale, La perfecto. información del pago puede ser de las dos formas. Es decir, que ahí donde viene el aviso del portal de autogestión, el aviso más el Ajá. pago puede ir a la cuenta o que haga el recorrido que se facture, de la factura se la tome como pago y va la información de que se pagó en lugar de efectivo con esta cuenta de Mercado Pago. Perfecto. Como ese es el punto hacia el cual queremos llegar, yo creo que, Juan, es este el flujo que deberíamos describir, ¿ok? Este que está acá, ¿vale? Entonces, aquí la información importante, José, es cuando describan esta integración, es cómo este aviso, asumiendo de que la factura se emite en Add Online, cómo este flujo llega hacia la cuenta por cobrar, ¿ok? ¿En qué forma? ¿Ah? ¿Cómo se integra? ¿Le enviamos un archivito? ¿Ah? ¿Me explico, no? Sí, sí. Eso es lo que hay que describir. Nosotros podemos incorporar a online, entiendo, órdenes que sean de contado y que se vayan a facturar dentro del sistema, ¿ok? Igual de todas maneras, eso me lo estoy apuntando acá. ¿Cómo hace en la otra empresa con la forma de pago Mercado Pago? Eh, ¿A qué te refieres con eso, José? No te entiendo. ¿Cómo es el proceso, el mecanismo que tiene Ad Online? Está bien que se define en cada empresa, pero decir en general, ¿cómo es el mecanismo? Porque vos en estos sistemas de autogestión, el aviso, digamos, se factura solo si está cobrado. Es al revés de todo, porque vos acá cobras primero y después facturás. Claro, ahí yo he visto dos modelos. Uno es una factura hecha a un cliente ficticio, a un cliente genérico, ¿ok?
que sería ventas portal autogestión, ¿vale? Y por tanto todos los pagos replican el modelo que tú decías al principio. Tienes un gran globo donde tienes transacciones que se asumen como cobradas, ¿ok? Sí. Y esa forma de pago, como es del portal de autogestión, después en algún momento se resuelve. Ese modelo en general trae mucho problema porque finalmente después es muy difícil poder cotejar cuáles fueron realmente las ventas que se cobraron y cuáles no, ¿ok? Y he visto también ventas nominativas. Eso significa que del portal de autogestión me informan que Mariana Gómez fue la que contrató el aviso. Yo, por tanto, le emito un documento de contado a Mariana Gómez y le asocio el pago de contado a Mariana Gómez, ¿ok? Sí, Entonces, correcto. tengo individualizada la transacción de Mariana. Puede ser que Mariana me contrate 3 avisos del mismo valor en el mismo día y obviamente me va a dar un poco, ¿cómo se llama? Más de trabajo el poder identificar cuál de los 3 es el que se anuló, por decir algo, ¿ok? Pero aún así, dentro de la forma de pago podemos tener números de transacciones del portal de autogestión, ¿ok? Porque Entonces, perdón, dale, dale. la información que viene del portal viene con algún indicador, por lo general es el mail, el indicador de la persona, pero ¿qué tiene que hacer ahí? Una vez que me gusta esto de que sean una factura nominativa, tiene que enviarle la información, tiene que enviarle la factura al mail que corresponda, que es un tema, y la tiene que tomar como paga. Ajá, ajá, sí, tal cual como tú lo dices, exactamente igual. Entonces, de esa forma, estaría cerrado el circuito. Claro. Después quedaría la cuenta Mercado Pago, lo que sí sigue siendo un globo, digamos. Claro, pero aún así, como tienes un globo, si nosotros asumimos un número de transacción del portal de autogestión, fíjate acá, yo podría tener a Online como el auxiliar para que me ayude a conciliar, ¿ok? O incluso este número de transacción podrías enviarlo hacia la cuenta SAP, ¿vale? Sí, Entonces, lo relevante, aquí ¿qué es lo relevante? Primero, saber si esta, porque sé que, y de hecho con Chipo nos pasó, sé que tenemos algunas restricciones respecto de la información que podemos enviar y podemos recibir desde SAP Media. Es importante saber si esta interfaz existe, cuál es el alcance que tiene, cuál es la información que puede recibir, y en función de eso nosotros adecuarnos a ese envío, cosa de no tener que pedir algún tipo de desarrollo acá, ¿ok? ¿Vale? sí. Entonces, lo dejamos así. Yo quiero pasar a los Andes porque... Vamos, Vamos. ¿Vale? vámonos. Dile, Entonces, gracias. bien. En los Andes, la verdad es que es más corta la figura porque en los Andes no tenemos... no tenemos esto porque finalmente la cuenta por cobrar estaría dentro de online. Eso hace que, digamos que estas dos, ojalá que no me quede muy enredado esta cuestión, ¿no? Pero, ¿No te eh, conviene eh, agarrar el otro, Cristian, el que habías hecho para nosotros? No se este, escucha. Dale. Ale, se te escucha bajísimo, ¿Se ¿no? escucha este, abajo? Sí, ya, está bien, Alejandro, voy a tomar voy a tomar este que me dice. Bien, este que está aquí, que habíamos dicho de los Andes, ¿ok? Entonces, en el caso
de los Andes, nosotros también aquí vamos a tener las receptorías, ¿cierto? Vamos a tener receptorías. Algunas de ellas van a estar con Online Web Portal, ¿cierto? Y por tanto estas receptorías, esta es pregunta Alejandra, también pagan directamente sobre la cuenta por cobrar, ¿cierto? Sí, te cuento Pero qué pasa. que, Te comento que acá estoy con Estefanía Macari, que es de cuentas por cobrar, entonces mientras estaban hablando y íbamos haciendo en un papelito un repaso a algunas cosas. Las receptorías tienen dos formas de pago. En cuenta corriente y un contado remoto, que en realidad es una cuenta corriente a pocos días, ¿no? Sería así, o sea que nosotros ahí pensamos en unificar, tendríamos que ordenar y que en realidad pasar a todas las receptorías a una especie a todas a cuenta corriente, quizás con distintas periodos de facturación, ¿no? Steffi, sí. Quizás famoso contador remoto que ellas tienen, en realidad pasarlos o facturárselos, acortar el tiempo de facturación y considerarlas en otra modalidad. Pero en definitiva creo que es así, porque nosotros la caja de contado está como muy reducida, entonces lo único que hace es algunos clientes algunas receptorías y agencias atienden y algunos casos especiales de clasificados fúnebres y qué más. Y edictos. entonces, lo que estamos diciendo es que en el caso de las receptorías todo sería de cuenta corriente. Tú lo que tendrías que trabajar es que para algunas receptorías vas a tener menos días de crédito, Claro. ¿cierto? Para poder marcar el vencimiento de la factura, ¿correcto? Es mi sugerencia, o sea, lo estamos hablando con Steffi, pero lo tendríamos que Bien, analizar y creo que es una forma de emprolijar lo que tenemos, ¿no? perfecto, perfecto. Por ¿Está bien, tanto, Steffi? Sí. por tanto, estamos diciendo entonces que para el caso de las receptorías, Perdón, de hecho acá me comentaba Steffi que están viendo la modalidad que las receptorías hagan transferencia directamente. A ver, te paso con ella y te explico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? hola, ¿qué tal, Steffi? Bien, mira, acá se está trabajando en un plan, se les está otorgando un descuento especial porque la intención es que ya no vengan al diario y que hagan solo transferencias. Entonces, a esa modalidad de pago le estamos dando como un premio y la intención es que no ingresen de otra forma, es decir, que impacten su cuenta corriente únicamente transferencias y ese sea el único trayecto, digamos, o el único tipo de relación y de medio de pago que tengamos. Bien, entonces, dejando afuera las receptorías, que vemos que se manejan como cuentas corrientes propiamente tal, ¿cierto? Eh, ya sea porque pagan a través de transferencia u otro tipo. Ya quiero dejar un poquito, aislar un poco las receptorías. ¿Ustedes tienen pago contado? ¿Utilizan el pago contado con cosas que no sean la receptoría? Déjenla fuera. Sí, sí, ¿Sí? tenemos el caso de empleados, por ejemplo, que no tengan una ¿Ya? cuenta corriente, publican y pagan de contado. Hay, como te decíamos, algunos fúnebres, algunos clasificados muy particulares que se facturan de contado y se cobran en el momento. Vale, por tanto aquí tendrías tus clientes ingresando a online, ¿cierto? Y que van a tener este flujo a través del módulo de Payap. Y por otro lado vas a tener a las receptorías, ¿cierto? Lo dejo así, porque fíjense que aquí hay una diferencia. Sí, aquí un poquito es medio confuso en el caso de los Andes porque está todo dentro de online, ¿ok? Pero estamos diciendo que en el caso de las receptorías las ventas siempre son cuenta corriente. El hecho de que una transacción sea cuenta corriente significa que yo no la tengo que pagar en el momento, no tengo que definir su forma de pago en el momento.
Y una aclaración también, Cristian. Yo interpreto que si es cuenta corriente, el aviso entra desbloqueado. Correcto, correcto, correcto. Y contado, el aviso entra bloqueado y espera una instancia de pago. Sería de pago, no de facturación, de pago. Así es. Para desbloquearlo. Eso un poco está bueno para emprolijar, porque la verdad que nosotros este contado remoto que hicimos en las receptorías, los avisos entran desbloqueados. Bueno, eso lo tenemos que, claro, como un contado, pero bueno, pero en realidad no vienen, digamos, entra a la cuenta corriente, no es que vienen y pagan en el momento y lo desbloquean. ¿Cómo, José? En realidad es una cuenta corriente con distintos plazos, pero es una cuenta corriente con distintos plazos y bueno, pero en realidad yo por eso creo que para ordenar tiene que ir a cuenta corriente todo. Vale, pero es relevante, es relevante lo que digo y lo que ustedes me describen, porque aquí estamos diciendo de que los avisos de cuenta corriente nacen y se pueden publicar de inmediato, ¿ok? No hay una restricción. En cambio, los avisos que vienen por caja sí requieren de que se le define una forma de pago, ¿vale? Eso es importante. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que las receptorías, algunas de ellas van a tener a Online Web Portal y van a enviarnos los avisos y esos avisos van a llegar y se van a incorporar a la cuenta corriente. Vas a definir tipos de días de vencimiento distintos para distintas receptorías, eso es natural. Y finalmente, por ese lado no tenemos ningún tipo de cobranza contado, ¿cierto? Pero sí describimos que hay clientes que sí trabajan contado y que en el caso de ellos vamos a tener la factura ingresada en el momento, ¿cierto? Con la venta, ¿cierto? Y el pago de forma inmediata hacia el módulo de Payac, ¿bien? ¿Vale? Yo no andaría mucho más en esto, ¿ok? Sí quiero saber si existe la necesidad de enviar esta información de la cuenta corriente hacia algún otro lugar. Yo ayer asumía de que existe, tal cual como decía José, y él describía cómo contablemente se afectan las distintas cuentas por estas distintas formas de pago, cómo eso lo vamos a enviar a la contabilidad en el caso de los Andes, ¿ok? Cuéntenme un poquitito de eso, cómo hoy día es esa relación entre esos dos sistemas. Actualmente tenemos una interfaz que en este caso, actual sería el sistema Link a GC y que se ejecuta diariamente. O sea, tengo muy en general, después lo puedo ver en detalle, pero hace un asiento global. ¿Y se hace un asiento? Claro, global. En realidad es un asiento, ¿ah? Es un solo asiento. Sí, igual este tema lo vamos a después me imagino lo vamos a en estos días que siguen a extender para tener más detalles, pues no lo tengo muy claro, pero es un asiento, o sea que nosotros tenemos un programa desarrollado por nosotros que se llama Interfaz con GC y se ejecuta diariamente y lo que hace es transferir los datos de las cuentas contables a GC. Vale. Esa información, Alejandra, es relevante para nosotros, ¿ok? Sí, la tengo. Porque de esa información depende cuál es el tipo de integración que vamos a tener que enviar a GC, ¿ok? Porque esa información ahora va a salir desde AdOnline, ¿ok? Claro. De hecho, no lo tengo acá porque no recuerdo, pero es un asiento y fue desarrollado por el equipo, o sea, por acá por los Andes, o sea que tengo los puentes y la registración, todo, o sea que no es problema. Va, perfecto. Entonces ahí también es necesario saber cuál es el formato de envío, cuál es el momento en que se envían esas transacciones, si es una vez al día. Una vez al día se ejecuta, es un programa donde un operador acá, o sea, no es automático, ingresan y lo ejecutan manual,
genera un archivo de texto que después suben al SAP. Pero yo te hago toda la descripción de este interfaz. Vale, perfecto. Ahí lo relevante es que esa información se la hagas llegar a Juan para que la podamos documentar, ¿ok? Y también, pero ojo, no te quedes solamente con lo que tienes hoy día, sino que piensa en lo que vas a requerir. Yo no sé si eso, porque finalmente hoy día el auxiliar tuyo está en Link, ¿cierto? Es link. Ahí tú tienes tu auxiliar. Hoy día, el día de mañana, el auxiliar lo vas a tener en online, ¿correcto? Sí. Por tanto, lo que necesito es no solamente que pienses en las transacciones hechas dentro del día, sino que en las transacciones que son ejecutadas de forma posterior en el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Tú vas a ingresar una orden de cuenta corriente, ¿cierto? Que son órdenes que no se ingresan con el pago de inmediato, ¿cierto? Por tanto, el pago lo vas a ejecutar de forma posterior, ¿vale? Sí. Ingresas la orden, qué sé yo, 4 o 5 días después las facturas y 15, 20 días después la pagas, ¿correcto? Nosotros necesitamos enviar esa información a la contabilidad. ¿Pero qué información? ¿O cuál información? ¿Mando solamente la factura y el pago cuando se haga? ¿Mando la factura y un asiento a cuentas por cobrar cuando se haga la factura? ¿Mando la factura, un asiento de cuentas por cobrar cuando se haga la factura y luego un asiento rebajando las cuentas por cobrar y aplicando una cuenta de banco o de efectivo cuando pague la factura? ¿Me explico, no? Sí, sí, claro. Te comento cómo funciona ahora. Eh, Hoy, si Link factura, o sea, se emite una factura, eso impacta en cuentas por cobrar. Y como diariamente se pasa a cientos de movimientos, nos va generando en SAP esa cuenta por cobrar general. ¿Sí? No distingue, el cliente lo tenemos distinguido en Link. Y después, a medida que se van cargando los pagos, también va imputando y bajando esa cuenta desde SAP. Diariamente imputan los movimientos. Entonces lo que tú me estás diciendo es esto, más o menos esto, ¿cierto? Por un lado tienes un asiento general con los movimientos, una suma diaria de las cuentas por cobrar que se han generado dentro del día, y por otro lado tienes movimientos de pago que rebajan esa cuenta por cobrar, ¿ok? Exacto. Sí, sí, sí. Aquí lo importante es que nosotros conozcamos de forma anticipada cuál es la información de análisis, ¿ok? Bien. Esto requiere de un trabajo mucho más fino que en el caso de la voz, ¿ok? Porque nosotros, en el caso de la voz, esa integración ya existe, por tanto vamos a utilizar lo que ellos ya tienen. En el caso de ustedes, nosotros tenemos que generar esta información. ¿A qué me refiero con información de análisis? A si va, por ejemplo, el DNI del cliente, si va solo el monto, cuáles son las cuentas que se imputan, son distintas cuentas según la forma de pago que se aplique. eh, todo eso es necesario que lo tengamos muy, muy claro, ¿ok? Sí, claro. La información del cliente en ningún momento pasa a GC. Queda Ok, todo en Link. Es todo global en base a cientos y movimientos de cuentas contables. No oh, imputan no está la cuenta corriente en GC. vale, pero si tienes, vale, yo lo digo porque algunas empresas tienen análisis por cliente en la contabilidad, ¿eh? Ah, bien. En este Sí, caso, no, conozco empresas que lo tienen. Eh, claro. entonces, aquí lo que estamos diciendo es que vamos a tener un asiento general con los movimientos de las cuentas por cobrar y además un asiento general de los pagos hechos en online, obviamente, creo, abierto por forma de pago, ¿correcto? Sí. ¿Sí? ¿Puedo hacer una Vale. Sí, sí, consulta? sí.
Cristian, Dígame. para entender, porque no lo tenemos de esta forma. El reemplazo de link, ahí vos en link tenés todas las formas que cobraste, son volviendo a los cheques. Por ejemplo, que cobrés con cheque, queda un inventario de cheques en cartera, que después eso lo depositas en el banco a medida que se va cumpliendo la fecha. ¿Eso cómo lo maneja Ad Online? Acuérdate que nosotros vamos a hacer una adaptación, Sí, correcto. Eso ¿cierto? De Ad Online para estos movimientos, ¿ok? Entonces, en el caso de las ventas crédito, muestro aquí brevemente. Aquí nosotros tenemos, en el caso de las ventas crédito, vamos a tener documentos factura, ¿ok? Entonces vamos a tener un documento factura X. Son aquí, por ejemplo, este es un documento de factura al cual nosotros le vamos a agregar una forma de pago. Te das cuenta de que en el caso de la venta contado tiene mucho más información respecto del momento, ¿cierto? Aquí simplemente lo que hacemos es ejecutar el pago directamente en la factura, ¿ok? Sí. Lo mismo, puedes tener distintas formas de pago asociadas a esta factura, ¿vale? En el caso de los cheques a fecha, que de hecho salió una observación dentro del documento que nosotros levantamos, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un cheque que se va a llamar cheque a fecha, ¿ok? Sí. Vamos a tener el cheque, que va a ser el cheque normal, digamos, que es el cheque al día, y vamos a tener un cheque que se va a llamar cheque a fecha. Asumimos que todos los cheques que están a fecha son cheques que están en cartera, ¿ok? Correcto. Por tanto, ahí nosotros finalmente estamos haciendo una suposición. Si yo utilicé la forma de pago cheque, estoy diciendo de que ese cheque lo voy a enviar a banco, ¿correcto? Sí. Pero si tengo una forma de pago cheque en cartera, ese cheque lo voy a tener en cartera, por tanto voy a imputar otra cuenta que va a ser cheques en cartera, ¿vale? Bien, pero aunque vos tengas cheque, lo tenés que mandar al banco y esa es una transacción posterior. Ah, correcto. ¿Cuándo voy a enviar ese asiento? Porque ese es el punto. Yo voy a enviar ese asiento cuando se venza el cheque. Sí, correcto. ¿Ah? Entonces voy a tener un cheque a fecha, donde voy a necesitar una fecha de vencimiento, ¿correcto? Y Pero, ese día del... Perdón. perdón. Ese día del vencimiento, a menos que me cambien la fecha de vencimiento, ese día del vencimiento yo voy a enviar un asiento que va a rebajar la cuenta cheques en cartera y va a imputar a la cuenta cheques. Pero eso ahí, ¿no está individualizado cada valor? No te entiendo, José. Vamos, yo digo, viéndolo integralmente, porque después, qué sé yo, a fin de año viene la auditoría y te dice, dame el inventario de los cheques en cartera. Si yo no lo manejo individualmente, no voy a tener ese inventario de los cheques en cartera. Ah, sí, pero lo vas a tener. Fíjate que aquí tienes el número de cheque, tiene toda la información para identificar ese cheque. Por eso te digo, cuando lo cobras, te ingresa, ya sea en cheque o en cheque en cartera. Cuando posteriormente lo vas a depositar en el banco, ¿se hace alguna transacción en Ad Online de decir, saco No. todos estos cheques y van a este banco? No. El sistema va a asumir que si tú no le cambiaste la fecha de vencimiento, acá, no está el campo, ¿eh? pero va a estar. Sí. Porque es una cuestión así, como algo como esto. ¿Ah? Tú le vas a poner aquí fecha de vencimiento, ¿vale? Sí. Entonces, si yo tengo aquí el vencimiento para el 11 de febrero, ese día
en la mañana, por decir algo en la mañana, ese día en la mañana yo voy a tomar todos los cheques que están en cartera y los voy a enviar a banco. Esa es una forma, ¿ok? Tú me vas a decir, pero Cristian, ¿sabes qué? Eso es demasiado estándar. Nosotros necesitamos una revisión manual. Eso significa que, claro, el 11 de febrero yo tenía cheques en cartera, tenía 35 cheques en cartera. Pero necesito que ¿cómo se llama? Que una persona de cobranza valide efectivamente que esos cheques se van a enviar al banco, ¿ok? Entonces, en ese caso nosotros no tendríamos fecha de vencimiento. Tú tendrías que ir a cada una de las facturas y ponerle fecha de vencimiento, tanto, en este caso el 11, y luego de eso correr la interfaz para que te envíe esos cheques a banco, ¿correcto? Ahora, fíjate que Perdón, aquí ahí me podríamos... perdí. ¿Esa interfaz cuál sería? ¿La que va a Esa es la que JC? tenemos que construir y la que va a JC, ¿vale? Aquí, si bien dentro de estos movimientos de pago que rebajan las cuentas por cobrar, ¿cierto? Yo voy a tener aquí, entonces, una de ellas que va a ser cheques en cartera, ¿vale? Una de ellas, ¿sí? Porque también voy a tener otra que va a ser cheques. También va a tener otra que puede ser tarjeta. Y va a tener otra que exactamente. Ojo, perdón, yo me estoy metiendo en esto para ver cómo es No, la... te agradezco, te agradezco, sí, bien, buenísimo. Gracias, José. Está perfecto, está perfecto. Entonces, vas a tener esto, ¿cierto? Y lo que digo es que ¿cuándo? ¿Cierto? Aquí, no sé, pero yo digo, imagínate que tengamos una fecha de corte por fecha de vencimiento. ¿Vale? Entonces, si yo tengo esta situación, acá en el sistema, yo asumo que cuando ingresé el cheque en cartera, yo le puse una fecha aquí, que se llama fecha de vencimiento, y le puse una fecha. Esto es, por ejemplo, el 20. ¿Correcto? Sí, Si definimos, porque es parte de la definición, si definimos que esto es automático, es decir, el sistema lo que hace es que toma todo eso, lo suma y hace el movimiento. Yo lo hago automáticamente, es decir, recorro todos los cheques en cartera que tengo en el sistema, veo su fecha de vencimiento y hago el movimiento hacia el banco, ¿ok? Y obviamente te envío un reporte por Analyzer, por ejemplo, y te digo, oye, todos estos cheques fueron enviados al banco. Y tú físicamente agarras esos cheques y los envías al banco, ¿cierto? sí. Pero puede ser que tú digas, no, Cristian, yo necesito una acción manual. Necesito una acción manual. ¿Vale? Entonces, si necesitas una acción manual, yo, si bien tengo una fecha de vencimiento que es el 20, yo igual voy a tener una segunda fecha que va a ser la fecha de envío, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesito que esa persona manualmente vaya y ejecute el movimiento en el sistema. Entonces tú le vas a poner, mira, si bien estaba para el 20, yo lo voy a enviar el mismo 20. O la verdad es que lo envié el 21 porque me llamó la persona, qué sé yo, me pidió una prórroga, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces vas a tener una fecha de vencimiento del cheque y vas a tener una fecha de envío a banco. ¿Me explico? Sí. Eso es parte de la operatoria. Eso es lo que vamos a tener que definir en la operatoria. Y en la ficha de banco, ¿Sí? ¿cómo va?
individualmente? ¿Va el total de los cheques que mandaste al banco? ¿Cómo va? Como, no, como quieras, como quieras. Como nosotros tenemos toda la información, podría ser sumarizado por banco, por ejemplo. Todo esto se va al Santander, todo esto se va al qué sé yo. ¿Ah? Y vos tirás un movimiento del banco que yo en el mes y ahí vas a tener todo, cada uno de estos movimientos. Exactamente. ¿Ah? Ahora, recuerda que siempre el auxiliar, en este caso, para los Andes, está en online. Entonces, si tú pierdes, si tú por alguna razón, porque lo definiste así, eh, tienes aquí solo movimientos sumarizados, vas a tener que ir a buscar la información online, ¿correcto? Sí, Si correcto. tiene, si tiene movimientos con más detalle, con más análisis, los vas a ir a buscar esa información a la contabilidad, ¿correcto? Sí. Bien, esto que acabamos esto que acabamos de hablar y de escribir es justamente lo clave en esta integración, ¿ok? Cristian, Dígame. te molesto, a ver si entendí. Ya. Nosotros hoy el inventario de cheques se lleva en Link, que es donde se cargan los recibos y queda registrado el dato del cheque, la fecha de vencimiento y todo ese tipo de datos. Correcto. ¿Sí? Y en SAP gestión tenemos un global que sería la cuenta cheques en cartera que suma el total de lo que hayamos ingresado y que diariamente se va imputando ahí. Ujú. Ahora, en NAD Online tenemos la posibilidad de hacer que el cambio de cheques en cartera a banco sea automático Ujú. o sea manual. Es lo Pero más de que no depositar. es lo que yo estoy proponiendo, ¿ok? Porque Exacto. obviamente uno de nuestros objetivos, y que es Hay el que... objetivo que hemos aplicado en todos los sistemas, es intentar optimizar los flujos de trabajo, ¿ok? Sí, Entonces, sí, sí, claro. si yo ya puedo hacer el asiento por ti, lo hago, ¿ok? Lógico. Y Vale. en ese caso estaría la posibilidad, si se hiciera automático, de, porque nosotros haciéndolo automático estamos dando por sentado que todos los cheques fueron depositados y cobrados. En el caso de Es que un, hubiera algún cheque rechazado, existe la posibilidad de volver atrás ese movimiento en forma manual. lo asumimos, eso es, asumimos que ese cheque eh, fue cobrado, Sí, ¿cierto? Y justamente en el caso de que tú me digas, oye, fíjate que por ejemplo, no tenía fondo. Tú lo que sí, vas a tener que hacer es, y justamente ahí lo pongo en un paréntesis grande, porque vamos a tener una de las adecuaciones que nosotros que vamos a pedir, es justamente poner motivos de rechazo de los cheques. Eso no existe hoy día en online, no existe, ¿vale? bien, Pero la idea es tener aquí mismo algo que te permita decir, este cheque fue rechazado, y fue rechazado por falta de fondo, fue rechazado por mala emisión, fue rechazado por firma errónea, exacto. ¿correcto? Y ahí qué Y ahí, operación hace. y ahí lo que vas a tener que hacer es volver a ingresar una nueva forma porque te van a entregar otros cheques, ¿cierto? O te Claro, van, sí, o te o van otro o te van cheque o a entregar efectivo. efectivo, ¿cierto? Vas a Está tener bien, que pero tomar, en el momento del rechazo, ¿qué información te da? Es decir, vos tenés que ese cheque está rechazado. Ahora, ¿afecta en algo la cuenta por cobrar del cliente? ¿Te lo visualizás a eso en algún lado? ¿Qué es lo que hace? ¿Me eh, explico? sí, 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 está Nosotros perfecto. hacemos una nota de débito al cliente, que la hace automáticamente cuando carga el cheque rechazado, va a la cuenta del cliente, digamos, y tenés la información completa. Vale, aquí lo que vas a menos que ustedes me digan, ¿ah? Pero nosotros no vemos necesario emitir un nuevo documento, ¿ok? Ok. Eh, dado que, dado que el documento para nosotros hasta ahí es el mismo, a menos que esto genere cobros, ¿ok? Es decir, que por el rechazo tú quieras cobrar un monto adicional, que eso es otra cosa, ¿ok? Pero hablemos de que Sí, nosotros
este cheque tú lo enviaste al banco y el banco por alguna razón te lo rechazó y por tanto tú tienes que volver a ejecutar una forma de pago. Tú, mira, fíjate que acá tienes la opción de devolver, ¿lo ves? Ujú. Entonces, en el momento de la devolución tú dices cuáles son los gastos originados por esa devolución. ¿Ok? Entonces, imagínate que tú por costos administrativos cobras 20 pesos. Y le pones un motivo aquí. ¿Ah? Cheque rechazado por firma. Ahora, este motivo de rechazo nosotros queremos tabularlo. ¿Por qué? Porque nosotros después vamos a querer una estadística de cuáles fueron los cheques rechazados por firma, ¿ok? Cuáles fueron los cheques rechazados por fondo, cosa de saber que este cliente, oye, este cliente ya fíjate que me han devuelto 3 cheques por fondo, ¿ah? Hagamos algo con él, ¿vale? Eso es un adelanto. Vale. Luego, y además de eso, bueno, tú vas a poder devolver. Cuando tú devuelves, a ver, voy a ver si lo puedo hacer aquí, ¿eh? Imagínate que yo devuelva, rechazado por fin. ¿Va? Bien. Lo voy a devolver. Fíjate que el cobrado quedó en cero, ¿lo ves? ¿Sí? Por tanto, yo puedo ponerle otra forma de pago al documento. ¿Lo ves? Ahora libera el documento original, digamos. No te entiendo, José. El cobrado. ¿Ahí a qué se refiere? ¿Se refiere al cheque o a la factura que pagó con ese cheque? A la factura, mira. Voy a entrar de nuevo acá. Y eso no impacta en nada en la publicación, digamos. No, ¿O sí? nada, porque recuerda que estos documentos son créditos, por tanto le da lo mismo el estado del pago. No, no, está bien, pero ¿Vale? quería... No, Sí. pero no, está bien la pregunta, está perfecta la pregunta. Cristian, Fíjate, un segundito, por favor, un segundito. Fíjate que acá tienes la factura 4, tienes un importe de 327 y tienes que estar pendiente con 0 y está cobrado 327. Claro, nosotros asumimos que esto está cobrado, ¿correcto? Pero tú me vas a decir, pero entonces los cheques en cartera también se asumen como que están cobrados. Sí, efectivamente, se asumen como que están cobrados. La única diferencia es que esos cheques, como están en cartera, ¿cierto? Esos cheques, como están en cartera, son cheques que aún yo no he ejecutado. Pero para todos los efectos, la factura está pagada. Es decir, tiene un respaldo que lo paga, ¿correcto? Bien. Si yo voy y devuelvo, ¿vale? Si yo voy y devuelvo, fíjate cómo van a cambiar los montos acá arriba, ¿vale? ¿Ves que lo cobrado quedó en 0 y lo pendiente quedó en 327? Eso te permite poder ingresar una nueva forma de pago. Ahora, en el caso de los Andes y de CMI, nosotros hacemos una interpretación de estos movimientos. Porque nosotros somos los que vamos a crear esta integración, ¿ok? Entonces, yo voy a decir, oye, por ejemplo, cheques en cartera, voy a decir, voy a consultar todos los cheques que tienen fecha de vencimiento hoy. Y esos van a formar el asiento de cheques en cartera. ¿Vale? Sí. Perdón, todos los cheques, muéstrame, consultar por todos los cheques que fueron ingresados hoy día y que son de tipo cheque a fecha. Y eso me va a formar este asiento, ¿ok? Luego, muéstrame todos los cheques que son a fecha y que vencieron hoy día. Y con eso hago otro movimiento, ¿correcto? Muéstrame todos los pagos que fueron devueltos.
y con eso hago otro movimiento. ¿Me entiendes? Nosotros vamos a tener que construir esos movimientos, José. Sí, sí, está claro. Los interpretamos, hay una interpretación. Ahora, como input para poder hacer esa interpretación, yo lo que necesito es justamente hacer este ejercicio, que es justo lo que hay que hacer, ¿vale? Ahora, El preu- en la cuenta corriente del cliente, ¿qué veo cuando yo cargo un devuelto? ¿Veo la factura impaga? vas a ver, sí, efectivamente, la cuenta corriente tiene dos partes, ¿ok? Mira, la cuenta corriente tiene dos partes. Vamos a ver si encuentro algo por aquí. Espérate. Tiene que ser ese cliente que cobra ya. Vamos a ver si encuentro algo. No me sirve, pero que estos son todos contados. Estos son todos contados. Bueno, voy a tener que agarrar voy a tener que, no te puedo mostrar mucho, pero voy a mostrarte acá un cliente, clase cliente, directo. Estaba trabajando con otra resolución, por eso que las pantallas se ven tan chiquititas. Vamos a ver, data social, acá. Fíjate, no se ve muy bien, ¿eh? Pero vas a tener aquí, fíjate, tienes facturas pendientes, un anuncio publicado y tienes saldos vencidos y por vencer. Dependiendo de lo que se ingrese, estos montos se empiezan a mover, ¿ok? Pero además de eso, tú tienes un analizador de clientes que tú tomas acá, le dices analizador, y en esta, perdón, y en este analizador te dice cuáles son los montos, cuáles son y cuáles son los que están pendientes de pago, etcétera, ¿vale? Ahora, en el caso de como nosotros vamos a hacer una adaptación de esto a la situación de los Andes y de CMI, nosotros nos vamos a tener que apoyar con reportería de análisis, ¿ok? Porque, por ejemplo, nuevamente digo, el cheque en cartera es una figura que no existe como operatoria en online. Si bien existe el movimiento, no tiene la mecánica del cheque en cartera. ¿Me explico, no? Sí, sí. Porque al final, detrás del cheque en cartera hay un riesgo mayor que un cheque al día, ¿correcto? Y por tanto tú querrías ponderar ese riesgo. Eso vamos a tener que ver cómo lo vamos a resolver, ¿ok? Sí. Bien, Cristian, terminando dígame. mira, a ver si para entenderlo y para saber si hay que tomar decisiones sobre eso. Hoy, más allá de que la migración sería de que salga cheques en cartera y vaya a banco y se considere cobrado, sea manual o sea automático, que eso no habría problema. La diferencia estaría en que los rechazados deberíamos incluirlos nuevamente manual, que son las menores operaciones. Ajá. Cuando vos decís que a un cliente en su cuenta corriente le devolvés ese medio de pago, volvés a generarle una deuda liberando el documento que ya emitiste. Pero el cliente se llevó cuando te entregó el cheque un recibo diciendo que canceló esa factura, ¿sí? Y que ambos documentos tienen implicancias impositivas y todo el tema que está detrás. Nosotros hoy, una devolución de un cheque implica aumentar su cuenta corriente. Y para aumentar su cuenta corriente tenemos que generarle una nota de débito. Acá no estaríamos generando ningún documento ni nada, solo estaríamos avisándole al sistema que ese cheque no logramos cobrarlo y
volver a habilitar esa factura que el cliente nos dice, yo tengo un recibo como que la pagué. ¿No debiéramos analizar si tanto impositivamente como a nivel de cuenta corresponde generar algún documento? De hecho, es lo que tenemos que hacer. Y Bien, si ustedes me dicen que es necesario emitir ese documento, necesitamos saber las características de ese documento. ¿Ah? Por claro. ejemplo, la tasa Hoy, impositiva es la misma que se le aplica al resto, se le aplica una distinta. Hay un, claro, eso es lo que necesitamos conocer. ¿Ok? bien. Hoy en los Andes se hace cuando se recibe un cheque rechazado, se actualiza la cuenta del cliente a través de una nota de débito porque la factura Ujú. se considera que se canceló. Entonces le generamos una nota de débito que impositivamente no está grabado porque es un pago el que recibimos y ya pagamos el correspondiente IVA por el servicio que le prestamos que está en la otra factura, en la original que canceló. Entonces se genera una nota de débito por el total del documento sin implicancia impositiva, pero se deja registrado, se informa eso. Y el cliente tiene un nuevo documento que es el que le corresponde cancelar y generar un nuevo recibo con el nuevo medio de pago, que sería en este caso, si no le recibimos cheque, sería efectivo. Además de generar, bueno, los gastos que sí tienen implicancia impositiva. Nosotros cobramos un gasto administrativo y a eso le calculamos el 21% de IVA. Vale. Entonces, y ese gasto administrativo va dentro de la nota de débito? Se hacen normalmente dos documentos, uno por el valor que fue rechazado para que ¿Ya? el cliente lo pueda identificar y otro por los gastos administrativos que sí tienen una implicancia impositiva. Y ese obviamente siempre te lo paga en efectivo, ¿no? Nosotros lo tenemos como política de que no pueden levantar un cheque rechazado con otro. Sí o sí tiene que ser efectivo. Pero te digo, el costo administrativo También, siempre te lo paga con efectivo. sí tiene que cancelar ambos documentos al mismo tiempo y para poder retirar el documento que fue rechazado, porque también detrás hay un papel que él se tiene que llevar. Eh, Y ahí tenés distinto IVA para el cliente, ¿no? claro. Sí, también depende obviamente de su configuración. No, es porque por ahí estaba identificado la condición de IVA del cliente y ahí vas a tener un concepto que no está grabado. Claro. Exacto. Sí. Perdona, estoy escribiendo. Yo no lo planteé porque era meternos en un tema que por ahí no sé cómo lo tienen resuelto, pero es correcto lo que dice por el tema de que vamos al hipotético caso que después querés hacer, no sé, no te lo paga y querés hacerle juicio, eh, tiene que estar bien identificado que es un cheque rechazado y después normalmente te piden la factura que dio origen y el recibo que dio origen a ese pago, entonces tenés que presentar toda esa documentación. Entonces, por eso sería bueno que sea otra operación. Perfecto. Chicos, mira, entonces les pido que describamos bien este flujo, ¿vale? Y Juan, Bien, esto hay que hacerlo extensivo a CMI, ¿ok? Porque más o menos la problemática es la misma. Es decir, la problemática a resolver, no sé si el mecanismo de solución, ¿ok? Sí, sí, de Esto hecho lo, estamos hablando un vero de eso. Lo que perfecto, sí no sé cómo lo hacen, pero nosotros tenemos como expresión de deseo que sean efectivos, pero no siempre es así, ¿no? vale. Yo chicos los tengo que dejar. Bueno, retomamos. Discúlpenme que salga así, pero tengo una reunión en unos minutos más. Eh, yo, si les parece, este tema del flujo de trabajo, del tratamiento para los movimientos de cuenta corriente, tanto de los Andes como de CMI,
lo pondría en un apartado distinto de las integraciones, que de hecho es un apartado distinto, pero sí que es necesario saber cuál es el impacto en la integración, ¿ok? Porque finalmente esto existe, por un lado, la necesidad de ejecutar un movimiento de rechazo, ¿cierto? La nota de débito, etcétera. Y por otro lado, existe la necesidad de reflejar esos movimientos dentro de la contabilidad, ¿ok? Entonces, esas son las dos cosas que hay que describir dentro de lo que acabamos de ver hoy día, ¿vale? Vale. Yo les agradezco su tiempo y continuamos mañana. ¿Bien? Continuamos mañana. Bueno, nos vemos Chao, mañana. mañana. Les mando un abrazo, que estén bien. Chao, Adiós. chicos. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.